Buenas, somos de la Asociación Amigos y Amigas de la RAS en Gasteiz, Euskal Herria, y como supongo que ya sabrás, estamos haciendo una serie de entrevistas sobre los derechos humanos aquí en Sáhara Occidental. Y bueno, pues te vamos a hacer una serie de preguntas, todo va a ser anónimo, y si no te importa vamos a grabar esto porque luego hay que transcribirlo. Empezamos ya. ¿Cómo es el servicio de sanidad aquí en El Aaiún? Las condiciones sanitarias son deficientes. Solo se realizan intervenciones sencillas, como rotura de huesos. Para situaciones más graves como operaciones o tratamientos de cáncer, nos tenemos que desplazar a Marruecos. No todo el mundo se lo puede permitir. Las esperas para cualquier cosa son eternas porque somos muchos y hay pocos médicos. También sufrimos chantajes por parte de los sanitarios marroquíes. Si no les pagas, no te atenderán aunque tu caso sea urgente. ¿Cómo son las infraestructuras del hospital? Los hospitales se encuentran en muy mal estado, algunos casi abandonados. No hay casi material, hay suciedad y dejadez por todos lados. Por ejemplo, no hay salas de operaciones solo para cesáreas, son salas para todo. Tampoco hay equipamiento para operaciones graves. Las instalaciones son pocas para la población que tenemos, y ya no hablemos del personal sanitario. ¿Y hay médicos especialistas? Hay pocos y son marroquíes. Ellos no quieren estar aquí. Les pagan más para que vengan, pero duran 1 o 2 años y después vuelven a Marruecos, a clínicas privadas. Suelen ser médicos recién licenciados que no tienen ninguna experiencia. No nos podemos fiar de ellos. Cometen muchas negligencias. En una ocasión recogí a un chico herido en una manifestación. Nos pidieron que lo trasladásemos al hospital militar, aunque solo tenía algunas roturas de hueso debido a la paliza recibida. Lo metieron dentro y no dejaron que nadie entrara. Ni siquiera sus familiares. No lo hemos vuelto a ver.